Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de homenaje a Victoria de Stefano. Victoria de Stefano nació en Rímini, Italia, en 1940. Fue una novelista, ensayista y filósofa venezolana. Se trasladó con su familia a Venezuela en 1946, viaje que relata en una pequeña biografía en tercera persona, fragmentaria, en el libro Su vida, publicado en 2019 en Bogotá. Se casó con el también filósofo Pedro Duno, con quien tuvo 2 hijos, pero se separarían. Realizó estudios de filosofía en la Universidad Central de Venezuela. De Stefano conoció de primera mano el exilio, junto con su marido y sus hijos. Vivieron en La Habana, Argel, Zúrich, París, Barcelona. Regresa a Caracas, donde trabaja como investigadora en el Instituto de Filosofía de la UCB e impartiendo clases de estética, filosofía contemporánea y teoría del arte y estructuras dramáticas en las escuelas de filosofía y de arte de la Universidad Central de Venezuela. Es considerada por la crítica como una de las escritoras más importantes del último medio siglo en Venezuela y América Latina. Entre sus publicaciones destacan El Desolvido, 1971, La noche llama a la noche, 1985, Poesía y modernidad, Baudelaire, 1984, El lugar del escritor, 1990, Cabo de vida, 1993, Historias de la marcha a pie, 1997, Lluvia, 2002, Paleografías, 2010, ya la mencionada Su vida en 2019 y Vamos, venimos en 2019. De Stefano fue merecedora de varios premios y reconocimientos hacia el final de su vida. Fue muy querida por alumnos, lectores y colegas, y su mérito literario solo creció con los años. Falleció el 6 de enero de 2023 a la edad de 82 años. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, 2023 comenzó con esta triste noticia, que fue la pérdida de Victoria de Stefano. Y es una triste noticia por muchas razones. Bueno, evidentemente, siempre despedirnos, digamos, de la gente que respetamos o queremos es doloroso. Reconocemos sin duda cuando las vidas han sido largas y muy vividas y decimos, bueno, por lo menos hay una historia, ¿no?, construida que ampara esto. Pero también, y yo pienso que por lo menos en nuestra generación y las que nos siguen, es porque es una pérdida también importante de un referente
diríamos, no solo literario, un referente humano, académico y literario, o sea, una complejidad es lo que representa Victoria de Estéfano, en un país, bueno, donde estas pérdidas cada vez se sienten más, porque muchas personas efectivamente también se están yendo, porque nuestros grandes intelectuales envejecen y, bueno, porque mucha gente también se ha ido del país, es una realidad. Sin embargo, cuando nos enteramos de la noticia, además de la tristeza, empezamos a leer los 1000 comentarios y las anécdotas y los muchos agradecimientos de exalumnos, de lectores, de gente que se cruzó con ella en la vida. Y yo creo que eso también tiene un valor importante, porque lástima, yo siempre digo que se hace después que la persona no está, pero yo creo que la ventaja de Victoria de Estéfano es que sí se reconoció mucho en vida, y tenemos que tener eso en mente siempre, hay que reconocerlos en vida. Pero eso, hay mucho agradecimiento, porque efectivamente, incluso los que tuvimos relación muy distante, pues como lectores o en una que otra conferencia o en encuentros casuales de librería, ella siempre fue una mujer muy cercana a la gente, muy dispuesta a escuchar, muy dispuesta a ayudar y a orientar. En Twitter publicaron que hubo un tuit que a mí me hizo mucho ruido, Ricardo, pero a la vez, bueno, vamos a ver qué podemos construir hoy a partir de eso, que decía que todo el mundo destacaba lo buena persona que era Victoria de Estéfano, lo que podía permitir deducir que no la leían. Y bueno, para mí fue un poco boom, ¿no? Porque puede ser verdad, pero también pues, estás reconociendo a una persona que con esa historia de vida que además parece de película, que además con esa riqueza intelectual, con esa riqueza además de producción escrita, siempre tuvo a bien estar cerca de las personas y está abierta a escuchar a las personas, y muy especialmente a los jóvenes de distintas generaciones, obviamente ya por su edad. Yo creo que hoy, Alfabeto del Mundo debe rendir honores a quien lo merece. Y me gustaría que pudiéramos hacer un programa que hablara de que sí la leemos, en diferencia de lo que decía ese tuit, pero que también reconocemos a una persona en su amplitud, a un ser humano, a una docente, a una investigadora, a una filósofa, a una escritora, ¿sí? Y que esa, digamos, esa diversidad o esa pluralidad que habitaba a Victoria, pues nos reúna hoy para honrarla en este programa. Fíjate que Victoria de Estéfano no era una mujer de amapuches. Ella incluso no era muy dada al gran contacto físico. Era sí una mujer llena de cortesía, que para mí es un valor cívico, además importante. Yo creo que esa serena amabilidad es una de las cosas que la gente recuerda, y por supuesto su humor también. Era una mujer con un humor muy interesante y muy rico. Yo creo que los que conocimos a Victoria de Estéfano y la pudimos tratar, incluso frecuentar un poco, inevitablemente vamos a lamentar su muerte. Es natural, y a pesar de que la gente diga, bueno, pero ya era una persona más o menos mayor, es natural que así sea, bueno, uno lamenta igual la partida de aquellos por quien siente afecto. Pero además, en el caso de Victoria de Estéfano, se da una enorme escritora. Yo creo que ella era una escritora que se perdía de vista, muy entregada al oficio de la escritura, con mucha entereza, mucha dedicación, y a mí sí me gustaría en especial rescatar eso,
Ujú. O sea, no solamente muere una gran escritora venezolana que obtuvo reconocimientos y aprecio por parte de gente que la conoció. También, y esto es lo que a mí sí me genera un poco de dolor, Ujú. muere una escritora que estaba a la par, o en muchos casos podríamos decir, era superior a muchos de sus pares en América Latina. Ujú. Y a pesar de que a ella la publicaron en Colombia, fue publicada en España, siento que ese reconocimiento en un entorno hispanoamericano de gran maestra no llegó del todo, ¿no? Supongo que es algo en lo que mucha gente está trabajando ahorita, no lo dudo, pero a mí me hubiera encantado ver el reconocimiento de Victoria de Stéfano en una palestra hispanoamericana importante y ante todo haber sido traducida con profusión como otros escritores en América Latina que tú los ves a un segundo libro y los traduce a sus 200 idiomas. Lo celebro, pero en el caso de Victoria creo que hubiera hecho falta esa justicia. Entonces a mí me interesa este homenaje para ella como persona, pero también ante todo para ella como escritora. ¿Con quién conversamos? Con Carolina Lozada y Diajanida Hernández. Carolina Lozada, 1974, es narradora, magíster en filosofía y licenciada en letras por la Universidad de los Andes. Ha publicado El perro Star, El cuarto del loco, La culpa es del porno, La vida de los mismos, Los cuentos de Natalia, Memorias de azotea. Algunos de sus relatos han sido publicados en diversas antologías. Limítrofe, Relatos continentales, Buenos Aires, UNAUR 2022, Cómo se empieza a narrar, Antología de jóvenes narradores latinoamericanos, Santiago de Chile, LOM Editores 2015, Más que islas, Antología de cuentistas del Gran Caribe Hispano, Cáceres, La Moderna 2019. Diajanida Hernández, 1982, es licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, en donde es profesora de teoría literaria. Cursó la maestría en estudios literarios de la misma universidad. Ha sido editora y gestora cultural en destacadas instituciones como el Papel Literario del Nacional o el Sistema Nacional de Orquestas. Actualmente es gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Diajanida. Bienvenidas a Alfabeto del Mundo. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto que estén aquí con nosotros, en especial para hablar de nuestra querida Victoria, ¿no? Yo quería comenzar con una pregunta de amplio espectro general para ir explorando, digamos, ciertas vetas de Victoria de Stéfano. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Qué lugar le dan ustedes a la narrativa, a la escritura en general de Victoria de Stéfano en el contexto venezolano y latinoamericano? Diajanira, ¿contestas tú primero? Primero ¿Contesto Diaja. yo? Primero Diajanida. Ok. Bueno, yo creo que Victoria de Stéfano es una de las escritoras más importantes de nuestro país. Además, con una narrativa particular, porque es una narrativa que va hacia el mundo interior, es decir, no se ocupa solamente del mundo exterior, sino del mundo interior, de esos flujos que van dentro de nosotros. Es además una narradora muy preocupada por la estética y por la palabra misma. Y si me tocara emparentarla para que nos hagamos una idea de la importancia, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, digamos, en el contexto latinoamericano, para acotar un poco del valor de la narrativa de Victoria, pues yo la emparentaría con Sergio Sheffield y Clarice Lispector. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Carolina. Bien, estoy de acuerdo con Diajanida, pero yo soy un poco más radical. Yo pienso que Victoria de Stéfano es la mejor narradora
más allá de género, femenino, masculino, creo que es la mejor narradora que tiene. Bueno, desgraciadamente se nos fue, pero nos dejó sus libros. La considero la mejor narradora de Venezuela y puedo ir más allá y puedo decir que es una de las mejores en nuestra lengua, llámese española o castellana. Y al igual que Dianira, estoy de acuerdo. Casualmente ayer revisaba La teoría del ascensor de Sergio Chafek y leí unos fragmentos suyos y decía, entiendo esa especie de consanguinidad afectiva que había entre los dos, porque estaban en esa búsqueda de ese viaje íntimo, de ese viaje de lo interior, sin dejar de mirar el mundo hacia afuera. La narrativa de Victoria de Stefano era una narrativa de alguna manera intimista, era la mujer que observaba el mundo desde la ventana de su casa, desde sus familiares, desde su propio círculo íntimo y al mismo tiempo hacia lo universal. Y su narrativa va más allá de lo anecdotario, es más un mundo muy rico donde entra pintura, enciclopedia, música, escrito desde una sensibilidad y una prosa con una riqueza, una firmeza y una finura que pocos pueden lograrlo. Y creo que Victoria lo logró y por eso considero que es una de las importantísimas. Victoria de Stefano es patrimonio no solo del país. Yo creo que Victoria de Stefano es patrimonio de las letras hispanoamericanas. Así es. Así es, que quedamos como en silencio, pero fundamentalmente porque nos conmueve, además desde el reconocimiento de lo que están hablando. Cuando presentamos el programa hablamos también de su riqueza como escritora, que es el enfoque, el primer enfoque que estamos abordando hoy. Pero también hablamos de las diversas maravillas que era Victoria en sus haceres y como persona. Tuvo una larga trayectoria también como docente e investigadora en la universidad, una labor, recuerdo claramente un festival de la lectura aquí en Chacao, en que estaban sentadas en la misma palestra ella y Elisa Lerner, esos privilegios que tenemos, y ella decía que ella era una mujer que fue hondamente feliz porque ella le pagaban por leer, le pagaban por estudiar, que era lo que, bueno, el sueño de su vida, y bueno, obviamente es lo que la labor de un académico que sabemos, y eso ya es otro programa, no está en su mejor momento en el país, ¿no? Por ser eufemística. ¿Qué tienen, qué recuerdan, qué conocen, qué hablarían de esa otra Victoria, de la Victoria docente? Wow, bueno, yo no tuve el placer de ser alumna de Victoria, sin embargo tengo testimonios de primera mano porque Edmundo, mi esposo, que también era amigo de Victoria, sí fue su alumno y me ha hablado muchísimo de Victoria como profesora. Él de hecho dice que es una de las mejores profesoras que ha tenido en su vida, pero en conversación entre los tres, entre Edmundo, Victoria y yo, tuve la oportunidad sí de hablar con Victoria de la docencia y tuve la suerte de compartir con ellas experiencias y ideas en torno a la docencia, en torno a dar clases en la universidad. Y efectivamente, eso que tú dices, Victoria, fue una mujer que disfrutó muchísimo de ser profesora e investigadora. Le encantaba tener a sus alumnos de amigos, o sea, eso de que el mundo se presentara en su casa a tomar café y hablar, era para ella un placer, y verlo además que se había desarrollado en sus ámbitos profesionales, personales, creativos, le producía una enorme satisfacción. Ella veía con orgullo a sus estudiantes y veía la profesión, la docencia como un medio para mantenerse, como tú dijiste, leyendo, estudiando, investigando, indagando, y un medio para que alimentaba a su vez su escritura. Claro, claro, así es. Ese ejercicio de lectura constante alimentaba su escritura personal también.
Pero en líneas generales, ella disfrutó muchísimo dar clases, valoró muchísimo ese periodo. Además, tenía una extraordinaria memoria, cosa con la que bromeábamos. Pues a mí se me olvidan los nombres de los autores, de los libros. Y ella era una máquina de referencias y de autores. Y sé que además sus clases hacía que sus alumnos descubrieran lecturas significativas y estimulantes para sus alumnos, que los llevaba por un camino en el que había que descubrir, trabajar y salirse de lo fácil o lo cómodo. Y en ese sentido, las referencias que tengo eran que eran unas clases absolutamente fascinantes y estimulantes. Carolina. Bien, yo estudié en la Universidad de los Andes. Sí. Yo con Victoria tuve una relación distinta, digamos, de encuentros, Mérida, Caracas, Valencia, en las ferias. Amigos en común. En Mérida tiene Victoria, yo siempre digo, yo soy el club de fan, yo soy la presidenta del club de fan de lectores de Victoria, y siempre se lo dije y lo digo en público, pero no soy yo sola, hay varios lectores de Victoria. Y bien, pero eso que dice Dianira, que le gustaba dar clases, es que no quedó solamente en la universidad. Una se comunicaba con Victoria, bien sea por teléfono, por Twitter, correo, y lo maravilloso, por Twitter, Victoria enviándote mensajito diciéndote, Carolina, tengo tal libro, quizás te interese. Una maravilla. O sea, esa cosa, a mí la figura del maestro no me gusta. En el caso de Victoria la veía más como esa persona que le gustaba tanto el saber, pero no para quedárselo ella, ni para, digamos, ser menesterosa o mostrarse como la sabia, sino era una persona que le encantaba compartir el conocimiento que tenía, y lo hacía desde una modestia y con lo que todos destacamos, Victoria, esa voz en susurro, ese encanto de persona, que es lo que nos hace que nos duela tanto que no esté ya con nosotros. Claro. Y bien, uno de los últimos, bueno, fueron varios, pero recuerdo que alguna vez estaba hablando de los rusos en Twitter, que es donde yo soy más activa, y tengo un libro sobre Tolstoy, sobre la gente que decide dejar la multitud, alejarse. Me interesa. Y entonces me lo envió. Pero eso no lo hacía conmigo, lo hacía con todos sus cercanos. Es increíble, digamos, la calidad humana y la calidad intelectual, o sea, tener esa altura intelectual que Victoria tenía, y al mismo tiempo con ese don de gente. Yo creo que por eso nos dolió tanto su partida, y yo la estoy celebrando mucho, en el sentido de que yo la estoy releyendo, y la estoy releyendo con otra mirada, y bueno, con el corazón un poco encogidito, pero sabiendo que ahí quedó Victoria, porque además era profesora de filosofía, y ya sabes que, bueno, el ente, la cosa, el cuerpo se va, pero queda el ente, y eso está ahí en esos libros, Victoria, el patrimonio, la riqueza que ella nos dejó como profesora, como escritora y como amiga. Sí, así es. Qué bonito. Bueno, Carolina, me tienes aquí tragando grueso, pero por la sensibilidad de tus palabras, que además son, por supuesto, harto merecidas. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir conversando sobre la obra, pero también sobre esa gran persona que fue Victoria de Stefano. Ya volvemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de homenaje a Victoria de Stefano? ¿Con quién conversamos? Con Carolina Lozada y Dianira Hernández. Esto es Alfabeto del Mundo, y seguimos compartiendo con nuestras invitadas. Muy bien, volvemos al Alfabeto del Mundo. Estamos conversando con Carolina Lozada y Dianira Hernández en este homenaje a Victoria de Stefano. Y bueno, para mí es inevitable, por supuesto, hacer esta pregunta. ¿Qué libro recomendarían leer de ella? ¿Por dónde comenzar a leer a Victoria de Stefano? Bueno, yo soy fanática de su libro Lluvia. Es un libro que me parece precioso,
Además una suerte de homenaje a Clarice Lispector también. Sí. Su personaje principal se llama Clarice. Y es de una plasticidad y una sensibilidad extraordinaria. Tiene todas estas cosas de las que hemos hablado Carolina y yo sobre la poética de Victoria de Stefano. Y por otro lado, a mí me gusta también muchísimo sus diarios. Sí. Porque, no sé, yo siento que leyendo sus diarios escucho a Victoria hablarme. Y además en los diarios podemos acercarnos a las lecturas y al proceso creativo de Victoria e incluso a sus amistades, percepciones, ideas en torno a distintos temas. Y es otra forma de conocer a los autores también. Entonces yo a los oyentes les recomendaría por un lado Lluvia y por el otro lado los diarios de ella. En principio, aunque todos sus libros me gustan, pero como hay que escoger, pues lo hago. Bueno, escoger para comenzar. Exacto, O sea, para comenzar. no leas Una todo. invitación Ajá, a que continúen. Exacto. Muy bien. ¿Y tú, Carolina? Mira, yo comencé con Historias de la Marcha a Pie, que he releído unas 2 o 3 veces. Lo he estudiado con estudiantes de la Facultad de Humanidades. Luego seguí con Dyajanira, con Lluvia, sí, tal como dice Lluvia, como dice Dyajanira, hay una cosa íntima de Victoria como conversándonos, además esa mujer que es escritora, pero no deja de atender sus oficios de casa, sin menospreciar esa cosa de ir a la cocina, darle vuelta al pescado, una maravilla, luego va a la habitación de arriba donde escribía, y hay una cosa intimista, y tengo una anécdota con Lluvia. Cosas de la vida, que en la mañana de la muerte de Victoria, que fue el Día de Reyes, que mal regalo, un regalo nos quitó a Victoria, yo estoy releyendo Lluvia en la mañana, y en la tarde y noche me entero de su muerte. O sea, el impacto fue Claro. Y luego ahorita recomiendo mucho El lugar del escritor, que ayer justo lo volví a leer, y entonces entiendo, no sé si vieron el video, bellísimo video que hicieron Federico Prieto y Márquez, que es una charla de Victoria de Stefano, donde ella me pareció maravilloso como despedida, porque fue hecho en octubre, donde ella se veía muy bien, muy sana, no parecía enferma, no sabemos qué tenía, si tenía alguna enfermedad, no sabemos, se fue. Y ella cuenta que toda novela para ella es como un cabo suelto que va dejando, que se va amarrando con la siguiente novela. Y en El lugar del escritor comienza la Lluvia de Dyajanira. Y luego esa lluvia, ella la retoma en la propia novela Lluvia. Entonces ahí vas notando, cuando lo vas releyendo, vas notando si es cierto, toda su teoría de la novela, ella la tiene ahí. Y esa eterna, además de esa conversación como íntima, como que te está conversando y al mismo tiempo te está dando tantos referentes que tú tienes que anotar. Tal libro, tal pintor, tal música. Era una mujer con una cultura extraordinaria, pero desde la dulzura, que eso es una de las cosas que me encanta de Victoria. No era la figura del maestro, del gurú, de la gurú, sino una mujer con una dulzura que te está diciendo, aquí está el mundo, ábrelo, aquí tienes los libros. Y por eso digo, se fue, no nos es tangible, ya no podemos ver a la querida Victoria, pero es que están los libros, y eso es el legado de un escritor, pues. Entonces recomiendo Historia de la Marcha a Pie, El lugar del escritor, Lluvia y Vamos, Venimos. Es una novela que por las situaciones de Venezuela pues no se pudo editar acá y pocos la han leído, pero sé que quienes la han leído la han apreciado mucho, y ojalá el trabajo crítico fuese más, que tuviese más empeño y hacer trabajo crítico sobre Victoria. Una cosa antes de culminar. Yo siento que Victoria hizo todas las tareas que tenías que hacer para con ella y para con sus lectores, amigos y familias. Y por otro lado, me pasó algo muy curioso. En diciembre yo le envío a Victoria, por no sé qué cosas de la vida, los epígrafes de lo que será mi futuro libro, y dentro de los epígrafes está un epígrafe suyo de Historias de la Marcha a Pie. Comento a Luis Moreno, le digo, Luis, yo no sé por qué, yo se lo voy a enviar, nada más los epígrafes, porque el libro no está terminado.
Victoria le gustó y me hizo un comentario, porque también tengo otros epígrafes. Por supuesto, ella dijo, mejor el tal epígrafe. Pero una cuestión de, quiero enviárselo. Claro. Y Luis Moreno escribió un ensayo de 15 páginas que aún no ha sido publicado y ella lo leyó. Entonces yo le dije a Luis, así como en medio del llanto, el dolor y los comentarios que surgieron el día de su muerte, le dije a Luis, hicimos la tarea con Victoria y Victoria hizo su tarea y eso nos dio, nos reconfortó. Claro. Amén. Sí. Perdón, Carolina, la novela de Victoria, Vamos, Venimos, tiene una edición venezolana que presentó la UCAP, hecha por Ave Ediciones, que se presentó. Yo tuve el enorme placer, honor y se me arruga el corazón de presentarla en noviembre pasado, a finales de noviembre pasado, y además a Victoria durante la Feria del Libro del Oeste de Caracas que organiza la UCAP. Le concedieron junto a Rodolfo Izaguirre la Orden Andrés Bello, que es la más alta condecoración que otorga la UCAP, y yo me quedo con la imagen de Victoria plena, feliz, recibiendo la orden junto con Rodolfo, y luego viendo aquella sala de la UCAP con gente haciendo cola para que firmara su libro y tomarse fotos, y ella estaba muy feliz y muy agradecida ese día. Dianira, lo comentaba antes de que llegaras. Justamente Victoria nos comentó que le gustó mucho tu lectura y las lecturas de los jóvenes de esta novela. Lo que no recordaba es que ciertamente la UCAP sacó la nueva edición. Yo la leí en la edición colombiana, pero eso me alegra mucho que la estemos leyendo y que las generaciones más jóvenes la estén leyendo. Sí, eso es, bueno, eso es el trabajo ahora de los que quedamos aquí, cercanos, por supuesto, al mundo de los libros y de la literatura. Esa edición que saca la UCAP hace posible también que el libro esté circulando en el país, en las pocas librerías que quedan, a precios un poco más razonables o accesibles, diría yo, para las audiencias venezolanas y los sueldos venezolanos. Y pues siempre será una buena noticia que esté a la mano de los lectores. Yo, por supuesto, Victoria, su formación es en filosofía. Yo tengo mis colas también, mi esposo es filósofo. Tengo una anécdota con ella muy graciosa porque estábamos en la biblioteca de Los Palos Grandes en un evento en su honor y ella se le acerca a Luis, mi esposo, y le dice: tú no te debes acordar de mí, pero yo te conocí chiquitico. La cara de Luis fue así como... Pero es genuino, ese acercamiento era genuino, claro, porque bueno, una familia de filósofos. Ella siempre destacó la importancia de la filosofía en su formación y en su escritura, además como profesora de estética. ¿Cómo ven ustedes eso? Ya Carolina asomó algo en el corte anterior. ¿Cómo vemos esto en la obra literaria de Victoria de Stefano? Tú en sus libros vas a ver una constante reflexión sobre el color, sobre la luz, sobre la imagen, sobre los ambientes, los escenarios. Constantemente esa reflexión está allí y sus novelas son muy plásticas y viene de eso, ¿no? Vas a conseguir reflexiones. Voy a poner un ejemplo ahorita. No sé, no recuerdo el color específico, pero qué sé yo, una reflexión sobre el color verde, ¿no? Y que además no es que es capricho, es que está en relación con toda la historia y todas las tramas, los acontecimientos y todo lo que está sucediendo en esa historia que ella está contando. Y lo mismo sucede con el lenguaje, porque claro, el lenguaje es el vehículo de todo esto, ¿no? La reflexión estética, de la narración, de todo. Y entonces Victoria constantemente en sus novelas, en sus textos, está reflexionando sobre asuntos estéticos, pero también sobre la palabra misma, ¿no? ¿Cuál es la palabra precisa? ¿Cómo va una palabra? ¿Dónde tiene que estar? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Y en ese sentido se acerca mucho también a la poesía, ¿no? Sí. Esa preocupación de la poesía por ensanchar, digamos, los significados de la palabra, el mundo que encierra una palabra. Eso lo pueden ver los lectores, podemos ver los lectores claramente en sus novelas. Así es. Carolina.
Cierto, eso, Dijanira, estoy de acuerdo contigo. La idea, pero la cosa pictórica, la idea del mundo pictórico está muy en Victoria Stéfano, además de lo enciclopédico, y la filosofía, sobre todo la filosofía desde el lenguaje. Aunque cuando recuerdas que en las novelas de Victoria siempre está la enfermedad, la muerte y la precariedad y el devenir, que son temas absolutamente filosóficos, y esto que dice Dijanira de esa estética del lenguaje, acá rapidito, porque sé que el tiempo en radio es rapidísimo, tengo aquí a mano los adjetivos, dice, son la cuerda floja en el libro El lugar del escritor, dice, siempre rebuscando noches, semanas enteras, tomando partido por una u otra palabra, noches, semanas enteras, vaciando el armario a ver qué palabrita de prestigio, qué frase se encuentra, noches, semanas enteras jugando con 3 o 4 adjetivos. Los adjetivos son lo peor, lo más perverso, lo más traicionero. Los adjetivos son la cuerda floja. Ella andaba siempre en esa búsqueda del lenguaje, siempre con el eterno tema filosófico. Las palabras no nos alcanzan para decir lo que tenemos que decir. Entonces, esta es una escritora con una preocupación por el lenguaje que le viene desde la niñez, esa niña italiana que llegó sin conocer una lengua y en que empezó a agarrar ese gusto al diccionario y a buscar palabras para entender esa nueva lengua, y ese gusto no lo perdió con la adultez, sino que se volvió una niña muy culta, enamorada de la lengua. Así, sí, enamorada de la lengua y además experta, maestra. Yo sé que Carolina me dice no te gustaba la palabra, pero bueno, hay maestros de maestros. Que maestra del lenguaje. Yo me pienso también en lo que dices tú y en lo que decía Dijanira, ¿no? Y eso es cuando venía la filosofía, obviamente como profesora de estética, y la estética tiene unos alcances, también es la manera de pensar y ordenar el pensamiento, que en Victoria es muy preciso y se siente en su obra, en ese manejo lúdico por una parte, pero muy riguroso, ¿no?, del lenguaje para, bueno, contarnos y muchas veces cosas terribles, pero con esa capacidad, ¿no?, humana de conectar. Yo les agradezco enormemente este rato. Les muy agradezco que estén aquí desde Mérida, desde Caracas, desde el estudio nosotros. Recibirlas es un honor para Alfabeto del Mundo y bueno, que entre todos podamos honrar la memoria de una mujer magnífica. Creo que es un privilegio para todos. Me atrevo a decir eso. Un gusto, Carolina, Dijanira, gracias por estar con nosotros hoy. Y nada, sigamos leyendo a Victoria Stéfano. Sí, un gusto haber compartido con ustedes y haber hablado de Victoria Stéfano. Y bueno, sigamos leyéndola. Sigamos leyéndola. Así es. Un abrazo para cada una. Sí. Abrazo. Igual, abrazo. Gracias. A continuación, textos de Victoria de Stéfano en la voz de sus lectores. Nos acompañan en la lectura Inger Pedreañez y Alberto Sáez. Fragmento de Historias de la Marcha a Pie. Un credo, una utopía, dirás tú. ¿Qué tienen de malo las utopías?, te respondo yo. La utopía, como significación absoluta de una conjetura, debería bastarnos. A mí me basta. La vida es buena, dijo. La muerte también, buena y compasiva, como la felicidad del hombre que ha llegado a la conclusión de algo y finiquitado el asunto, respirando de puro alivio, al final del fin, al fin expira. ¿No está ahora en paz? ¿No lo ha hecho lo mejor que ha podido? Por mi parte imagino un mundo, un espectro de riquísimas posibilidades, un mundo que no puede ser descrito, solo ensalzado y alabado, un mundo que esperamos por encima de la prosaica mezquindad de la vida, por el que aguardamos en la suspensión de su promesa. En fin, qué hermoso sueño de redención, no más que eso, un sueño que me he forjado, uno que tiene el papel,
consciente o apenas consciente de ocultar el espanto, los pelos de punta, la piel de gallina, el pánico, la locura, el pavor como más alto homenaje del hombre al universo, dijo el poeta. ¿Cuál? No recuerdo. Uno grande. Cosa pudiera ser. Gracias al Alfabeto del Mundo y a Ricardo Ramírez Requena por esta invitación. Soy Inger Pedreáñez. Hola, mi nombre es Alberto Sáez y quiero agradecerles a los amigos de Alfabeto del Mundo por invitarme a leer en conjunto la obra de Victoria de Stefano. Saludos. La obra de Victoria de Stefano es una de las obras narrativas más importantes de nuestro país. Sus novelas podrían definirse como una gran marea llena de fuerza y de calma que invita constantemente al lector a la contemplación de un paisaje natural, que se revela página a página. La vida, la belleza en toda su complejidad. Para Flaubert, los libros, cuanto más su expresión se acercara al pensamiento, a la reflexión, y se alejara de los temas que los ataban y los intentaban definir, más bellos eran. Libros que se sostenían por lo que él llamaba la fuerza interna de su estilo. Y ese es el gran atributo de Victoria. La fuerza de su estilo logró que sus novelas fueran un dispositivo estético prodigioso, haciendo que los personajes que construía se debatieran en un duelo reflexivo constante sobre lo que significa vivir. Porque vivir para Victoria no era solo esa sucesión de acciones a las que estamos sometidos los hombres. Vivir era el acto de pensar el mundo, de enfrentarlo, sin temor, con entereza. En uno de sus ensayos de la refiguración del viaje, Victoria dice que todo escritor debe aceptarse como el inventor de su propio lenguaje. Además de ser una frase que debería funcionar como un mantra para los futuros escritores, fue la gran apuesta de Victoria a lo largo de su trayectoria como novelista y ensayista, la de construir sus propias reglas, su propio universo que le permitió ser libre, para escribir con la convicción con que ella lo hizo. 9 de septiembre. Si no mirara ciertos planos de fondo, si no mirara el paisaje, si no mirara los cerros altos y recortados, si no oteara las cumbres, si no admirara el temblor de los árboles, si no me hiciera eco del siseo de sus hojas, si no me fijara en los pájaros variopintos entrando y saliendo de su fronda, si no percibiera el tenue brillo de su plumaje, si no apuntara al cielo y no me extasiara con las formas puras de su ingravidez, si no lanzara mis ojos lejos y a gran altura, si no borrara de mi vista todo lo que es deplorable, ruinoso y feo, si no expulsara de mi mente los desastrosos errores cometidos, las pérdidas, los fracasos, las humillaciones, si no me sumiera en el letargo de mis contemplaciones, si no escenificara mis historias ficticias o reales en el punto y lugar a donde ellas me llevan, si contra toda esperanza no intentara cortar mis ataduras, si no hiciera mesiánicos esfuerzos por desplegar las alas, ¿hacia dónde podría mirar que no sintiera la muerte en el alma? Lluvia, de Victoria de Stefano. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, yo voy a recomendar Paleografías, que es un libro publicado en el año 2010 por Ediciones Alfaguara, ¿sí? En su colección grande, como merece. No la nombraron mucho hoy, pero yo pienso que también es una gran novela, porque además tiene ese tono de, no sé, que solo tienen los grandes escritores de abordar lo terrible sin hacértelo insoportable, ¿no? Y creo que ahí en esa novela se siente, creo que en su obra en general, pero yo recomiendo Paleografía. Yo recomiendo Lluvia, me parece que es un libro bellísimo, maravilloso, extraordinario, como puede ser historias de la marcha a pie, pero también quisiera colear, porque son tantos libros de Victoria que a mí me han marcado, un librito que publicó la Fundación Bigot en su momento, se llama Pedir Demasiado. Yo recuerdo que es un libro que me conmovió mucho y bueno, si tienen la oportunidad también de leerlo, adelante.
en el próximo encuentro. 22ª edición del Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Y tendremos como invitadas a Dianira Hernández, Elena Cardona y Marta Durán. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y en la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.